Hola, mi nombre es Jason González Caballero del grupo de Electrónica Digital 2 y a continuación presentaré la aplicación de conversores analógico-digitales, digitales analógicos y memorias ROM, presentado al ingeniero Hilber Ruge. Entonces, para la práctica nos piden diseñar un sensor digital de distancia usando conversores analógicos digitales y memoria ROM. Y una segunda parte, generar una señal analógica, la cual nos dan, y pues la implementación de ese diseño es tratar de copiar esa señal lo más parecida posible. Para ello, entonces vamos al desarrollo de la práctica. Para ello, necesito obtener los datos del sensor con el que vamos a trabajar. En este caso es un sensor de distancia GP2D12, el cual tiene un rango de medición de 10 centímetros hasta los 80 centímetros. Entonces, primeramente lo que necesito es obtener la curva característica de este sensor. Para ello, entonces, tomo los valores de voltaje a la salida del sensor con respecto a la variación de distancia del sensor. Se le van dando valores de distancia y se va obteniendo los voltajes de salida. Seguido de ello se obtienen todos los datos obtenidos para este sensor. Se pide trabajar con una sensibilidad de 0,5 por lo que se configura el sensor y se toman los datos de medida cada 0,5 centímetros, los cuales se obtienen 141 datos del voltaje de salida con respecto a la distancia del sensor. Luego de ello, por el programa de Excel obtenemos la curva característica de ese sensor, la cual está de esta forma. Seguido de ello, pues también obtenemos la ecuación característica de esa curva. Y entonces lo que se sigue es, se procede a linealizar esa curva. Se hace la respectiva linealización mediante el programa de Excel y para esa linealización necesitamos aplicar el logaritmo natural. Para ello entonces la implementación física se hace con un amplificador en configuración logarítmica, el cual se muestra a continuación. Luego de ello se toman nuevamente valores de ese amplificador logarítmico con respecto a la distancia y se obtiene esta otra curva característica del amplificador logarítmico. Y de esta manera ya podemos utilizar esta ecuación para implementar la adecuación de señal, que en este caso, como el sensor es del rango de los 10 a los 80 centímetros, se pide que a los 10 centímetros sea 0 voltios y a los 80 centímetros sean 5 voltios. Seguido de ello se presenta la implementación del conversor analógico digital que se utiliza para esta parte. Muestra a continuación la conexión. Seguido de ello, se hace las memorias ROM. En este caso son 3 memorias ROM que necesito para poder visualizar los datos en tres displays 7 segmentos. Seguido de ello, se hace la respectiva programación de estas memorias, el cargue de datos a las respectivas memorias. Luego de ello, se hace la conexión de los displays 7 segmentos a las memorias ROM. En este caso se utilizan los tres displays 7 segmentos y un LED que en este caso me hace como el punto de decimal para observar la salida del sensor. Finalmente aquí se presenta la implementación final del diseño y pues vamos a verlo. Se tiene el montaje completo del diseño y procedemos a correrlo. Como podemos observar, acá está a 10 centímetros, que es el punto inicial del sensor, y acá también está a 10.0, que es lo mismo. Si aumentamos, esto demora un poquito pues, por los retardos de propagación que se generan debido a toda la adecuación de señal que se hizo. Aquí observamos
Vamos 10,5 centímetros, observamos los 10,5 centímetros a la salida. Si lo seguimos aumentando, aumentámoslo bastantemente, no sé, por acá, donde está un valor de 47, obtenemos un valor de 47. Y así podemos comprobar que el diseño está eh, hecho adecuadamente. Seguido de ello, tenemos una segunda puesta en trabajo de, de que se quiere generar esta señal, se quiere repetir mediante memoria ROM. Entonces, pues para ello se hace el respectivo montaje en el simulador Proteus y entonces para generar esa señal necesitamos hallar la frecuencia con cual está dada en este periodo de tiempo que es de 0,8 segundos. Se halla esa frecuencia y eh, necesitamos hacer un conteo de los datos de esa señal, por lo cual implemento un contador. En este caso, para hacer el conteo de esa señal necesito un contador módulo 200, entonces utilizo dos contadores módulo 100, 74LS 193. En este caso acá me está haciendo todo el conteo de, de los datos de esa señal. Seguido de ello, se hace la conexión de esos datos a la memoria ROM, que son los datos eh, que contó el contador. Ahora se tienen la tabla de valores de cuantificación de esa señal, de todos los valores de cuantificación que se obtuvieron, y pues se tienen los valores de cuantificación binarios, que son los que se van a cargar para la programación de la memoria ROM, que se hace acá mediante el programa MaxLoader. Seguido de ello, se carga el documento el documento .bin del programa MaxLoader, se carga al simulador de Proteus. Y bueno, seguido a ello tenemos que la conexión de la memoria ROM con el DAC, con el convertidor digital analógico, el cual se muestra acá. De ahí obtenemos entonces esta primera gráfica que es una etapa de visualización de la señal con el graficador análogo del programa. Entonces, pues se obtiene esta gráfica que es pues parecida, bastante parecida. Del acondicionamiento, pues es la gráfica ya digital que se obtiene. Seguido de ello, necesita hacer un esquema de implementación de adecuación de esa señal. Entonces, está dado de esta manera que se explica un poco mejor. Y finalmente obtenemos la visualización final de la señal analógica, o sea, es la visualización digital de esa señal analógica, que como podemos observar es muy parecida a la señal original que se nos fue entregada, que es esta que está acá. Y finalmente, pues acá se muestra el esquema total implementado para este apartado. Y de esta manera se comprobó el correcto uso de los conversores analógico-digitales y digitales analógicos con sus respectivas conexión a memoria ROM, donde pues vemos que las memorias ROM son importantes o guardan todo este tipo de datos, esta información de datos y nos permiten volver a tener acceso a estos datos cuando se requiere de la utilización de ellos. Y pues esta es la implementación final de todo. Observamos el montaje propuesto y obtenemos acá que el contador está haciendo la cuantificación de la señal y
aquí pasa por la respectiva adecuación y obtenemos el gráfico respectivo de esa señal. Y eso es todo. Muchas gracias.